Al filo de la silla. Al filo de la silla. Al filo de la silla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kingo. Yo soy Malis y estamos aquí una vez más en Al filo de la silla. Nuestro especial de octubre, Malis. Muy contento, muy emocionado nuevamente de estar aquí y que este tiempo valga la pena, ¿no? Nos hemos dejado de ver bastante. ¿Y por qué un especial de octubre? Un octubre mágico, un octubre energéticamente muy cargado. Acabamos de pasar por un eclipse y quien no dice que la luna es poder, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando la luna se ve más cerca? ¿Cómo se mueve la marea cuando la luna se ve inclusive caer en el mar, ¿no? Entonces, en este mes de octubre decidimos iniciar con un tema que estoy segura, muy segura, que por un ratito nos va a dejar pensando, por lo menos esta noche. Vamos a hablar de una criatura mitológica, pero previo a esto vamos a hacer una pregunta para todos ustedes. ¿Qué hay más sanguinario y escalofriante que un vampiro? Si hablamos del vampiro que todos conocemos, el vampiro europeo, bonito, trajeado, capa, ¿verdad? Lo voy a poner a pelear contra la cultura hispanoamericana. De acuerdo. Y yo creo que lo voy a poner contra un nahual o contra una bruja. Ustedes, aquellos que nos observan, aquellos que nos escuchan en el podcast, déjenos sus comentarios. Ustedes, ¿qué se piensa que podría ser más sanguinario, más tenebroso que un vampiro? Pues yo creo que es la respuesta correcta. Yo creo que de ahí desprende todo nuestro tema. Vamos a hablar de la criatura llamada Tlahuelpuchi. Para todos aquellos que nos vean desde Tlaxcala, este término se les va a hacer muy familiar porque es en esta región, en el estado de Tlaxcala, donde se le denominó Tlahuelpuchis. ¿Qué es un Tlahuelpuchi? Pues, primera, un Tlahuelpuchi es un ser que nace con una maldición. Un ser humano que nace con una maldición. Es un ser humano que nace con una maldición en la cual, pues desafortunadamente, tienen que recurrir al hecho de atacar a los seres humanos, ¿no? Atacar a otras personas. ¿Pero por qué? Pues bueno, es aquí donde relacionamos el nahual y la bruja. El Tlahuelpuchi se dice que en su gran mayoría son mujeres. Son mujeres que han nacido con esta maldición. Son las mujeres vampiro. El término Tlahuelpuchi significa sahumador humano. Pero veamos, ¿qué capacidades tiene este ser? La primera de ellas es esta, que es un ser hematófago, que se alimenta, quiere decir que se alimenta de sangre de humanos o de animales. Pero aquí es importante recalcar que estos seres se alimentan principalmente de la sangre de recién nacidos. La segunda es que tiene todas las habilidades de un nahual, un ser humano que se convierte en distintos animales. Pero este ser prefiere ante todos un buitre o un sopilote, que muchos han escuchado también, que es de dimensiones muy amplias. Así es. Y la tercera, y no por ser la última, la menos importante, Malis, tiene la capacidad de convertirse en bolas de fuego, lo que relacionamos con las brujas. Una bola de fuego creciente, ¿no? Entonces, pues dices, caramba, si es más poderoso. Claro, porque tiene las tres habilidades más tenebrosas que envuelven a la cultura Pues, sí, pues hispanoamericana. Y si no hispanoamericana, pues por lo menos sí la mexicana, Malis. Así es. Es un ser que pues no es tan mitológico,
No es tan mitológico porque existe una evidencia. Exacto, existe una evidencia y lo otro, ¿no? Ustedes a lo mejor también se preguntarán, ok, ¿qué evidencia es, no? O sea, si estamos tan seguros de esta parte, ¿qué evidencia es? La verdad es que esto se lo quiero dejar a Malis, porque es algo que sí es impactante, es algo que no solamente lo vas a encontrar así en una monografía, lo vas a encontrar ¿en dónde, Maris? En el registro civil de Tlaxcala y en sus registros parroquiales también de Tlaxcala. Es una evidencia muy fuerte porque estamos hablando de algo que en la actualidad todavía existe. ¿Y qué es lo que está registrado? Pues en el registro de Tlaxcala existe desde aproximadamente 1911 el registro de muertes sospechosas y misteriosas sin explicación médica de recién nacidos, de pequeños de días e incluso semanas, que mueren con lesiones muy específicas y de manera circunstancial muy similar en los diferentes hogares que se ha perpetuado estos ataques. ¿Cómo los han registrado? Como muertes por lesiones de bruja, como mascados por bruja, y están los datos de los nombres de los papás, el momento en el que fue el hecho y el nombre del pequeño si es que ya tenía nombre. Pero no se queda solamente en los registros civiles, sino llegó a los libros parroquiales, donde al no tener una explicación médica, pues la iglesia tenía que dar una respuesta como otro tipo de autoridad en estos pueblos. Y también fueron registradas las muertes de todos estos niños. ¿Cuál era el común en todos los niños aparte de la similitud en las heridas? Pues que ninguno, o casi ninguno, tenía el sacramento del bautismo. En efecto. ¿Y por qué? ¿Por qué esta parte? Los tlahuelpuchis se alimentaban, aún no sé si siguen existiendo, es mi duda, de sangre, podríamos determinarlo como sangre de recién nacido. Tú te imaginarás que regularmente una persona joven, pues es a la que se le podría robar la juventud. Sin embargo, los tlahuelpuchis tenían la tendencia a un recién nacido porque les robaban la vitalidad, toda su vitalidad. O sea, técnicamente se la cortaban, ¿no? Le cortaban la vida para poder ellos mantener ese ser, ese espíritu, esa longevidad que los caracteriza, ¿no? Sí, en efecto, los ataques siempre eran a niños, pero también tienen un periodo donde se presentaban los ataques con una regularidad o una separación de un mes. También tienen una hora, es de las 12 de las 12 a las 4 de la madrugada. Así es, y esto yo creo que muchos dentro de sus localidades han escuchado, ¿no? Donde pon unas tijeras en forma de cruz, pon un ramo en tu ventana, un ramo en tu puerta como protección. Después de medianoche, duérmete, ¿no? O antes de la medianoche, sin fin de recomendaciones que los adultos ya mayores nos hacen, ¿no? Acaba de nacer tu bebé, estás por tener un bebé y lo primero que te dicen es bautízalo. Pero ahora entendemos el por qué, ¿no, Malis? ¿Cuál es la situación del por qué los tenemos que bautizar? Cuando se empezaron a perpetuar estos
ataques a los pequeños, a los recién nacidos en el estado de Tlaxcala, la iglesia como autoridad nuevamente, la mencionamos en esa época, al no tener una explicación médica, porque los servicios médicos tampoco eran tan accesibles en aquellos años, 1911, y tuvieron que hacer algo, tuvieron que dar una respuesta a toda esa gente desesperada y atemorizada por los ataques de este ser Tlahuelpuchi, de los Tlahuelpuchis, y esta impuso preceptos, lo que quiere decir que es una ley, preceptos católicos en donde se determinaba que los bebés debían de ser bautizados el primer día que nacían, el segundo o como máximo el tercero. Solamente en casos muy pero muy especiales era cuando bajo un permiso se permitía el bautismo después de los 8 días de nacido. Pero hay registros de pequeños que fueron bautizados 20 días e incluso 6 meses después de haber nacido, lo cual ya era visto como una verdadera negligencia por parte de los padres, ya que los ataques de Tlahuelpuchis no cedían, continuaban y eran con estas mismas características. Entonces fue la medida que puso la Iglesia Católica, el bautizar a los pequeños inmediatamente que estos nacían. Por su parte, la ley puso también su solución o su respuesta. Su respuesta fue que cuando todos estos padres, muy aterrados, muy tristes, llegaban a levantar las denuncias o a anunciar que sus hijos habían muerto de estas maneras pues tan sanguinarias, tenían que perseguir a alguien. Debía de haber algún sospechoso. No podía haber sido el viento quien los lastimara, o no lo sabemos, porque recuerden que las brujas tienen la habilidad de convertirse en neblina y acceder por aquellas rendijas que hay debajo de las puertas, por las ventanas, techos, etc. Pero cuando estos denunciaban no podían culpar al aire. Entonces la ley dijo que tenían que buscar a un culpable, algún poblador cercano o alguien que fuera un sospechoso. Y de esta forma inició la Casa de Brujas en Tlaxcala, o la Casa de los Tlahuelpuchis. Sí, si ustedes pensaban que solamente del otro lado del mundo correteaban a las brujas, las quemaban por practicar cualquier tipo de hechicería, ¿no? O inclusive no solamente la hechicería, ¿verdad? Por el hecho de estudiar, también eran quemadas, de tener un libro en la mano. Pues de este lado, en la cultura mexicana, pues también se hacía aquellos practicantes de la hechicería, porque eran tomados como una amenaza tal cual hacia la población, y que afectaba principalmente a los infantes, ¿no? Y claro, no era para menos, es preocupante. Y la otra, ¿te imaginas en ese entonces, cuando todavía no había tanta accesibilidad, ¿no? Tanto acceso a medios, a iluminación, a ejemplo, ahorita tú vas, lo grabas con un celular, tú vas y sacas tu celular y puedes poner una luz, ¿no? En ese entonces, pues, eran más velas todavía. Yo creo que sin duda era una parte que le generaba mucho terror a la población, ¿no? Entonces oficialmente comenzaron pues la Casa de las Brujas, donde sí también están los registros de las personas que fueron pues ejecutadas, acusadas de ser Tlahuelpuchis en Tlaxcala. Encontré dentro de la investigación que hicimos en conjunto que la última ejecución oficialmente registrada en los libros fue en 1973. De ahí para acá pues la casa está completamente pues ilegal, no puedes ir cazando por ahí personas como si nada sucediera. Pero es muy importante mencionar que
en la actualidad 2023, este tema no es un mito solamente, no es una leyenda, todavía se vive, todavía está ese temor, todavía se toman esas precauciones que ya les mencionamos, que incluso estamos seguros que dependiendo de la localidad en la que nos estén viendo, también hay ciertas precauciones que toman ante estos temas, ¿no? Pero todavía se viven, todavía se cree que si un bebé tarda mucho en bautizarse, pues corre un peligro ante estos seres, ¿no? Sí, y ahora tú comentabas la parte de los registros, Mali, y sí es cierto, existen esos registros dentro de la localidad de Tlaxcala, pero también hay uno que nos llamó mucho la atención, ¿no? Así es. En donde, a pesar de estar bautizado el pequeño, fue atacado por un tlahuelpuchi. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿No? ¿Qué hizo esta parte? No, es que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ya está bautizado, ya tiene el sacramento, y al tener el sacramento está exento. Y se le tuvo que dar una explicación. Como siempre en todo se tiene que tapar el hoyo, ¿no? Se le tuvo que dar la explicación de una manera médica, ¿no? Que el pequeño había muerto de fiebre. Pero, como lo mencionamos antes, el pequeño contaba con todas las lesiones de muerte por bruja. Contaba con esa evidencia física, sin embargo la iglesia no podía aceptar que después de haber recibido el bautismo, pues hubiese recibido un ataque de esto, ¿no? Pues ya eso es otro tema en el que sabemos que hay muchas irregularidades en ese entonces y ahora, pero bueno, el punto medular es que los registros físicos existen tanto por las leyes del hombre como por las de la iglesia, por las de Dios, de la existencia de estos seres, de estos seres que son las mujeres vampiro, pero con todas las habilidades de las otras criaturas mitológicas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que era lo mismo, ¿no? La bruja, el nahual y el tlahuelpuchi, el vampiro mexicano. El vampiro mexicano, que sin duda, como dijiste, Malis, a este 2023 seguramente siguen existiendo. Y sigue quitando el sueño a muchos papás en la actualidad, porque un vampiro prehispánico viene a dar origen a este Camazotz. Camazotz, un dios adorado en aquellos ayeres, ¿no? En la época prehispánica, en donde se le rendía culto tal cual a un murciélago de un tamaño grande. No recuerdo cuál es la estatura que podía llegar dicho animal. Sin embargo, se le dio esa propiedad de Dios, ¿no? Y se le rindió ese culto por muchísimo tiempo. Tal es así que se puede determinar o se le atribuye que los tlahuelpuchis vienen de este dios. Así es, el dios Camazotz es representado por estatuillas físicas prehispánicas talladas en piedra como un murciélago gigante con las alas extendidas. Es un dios hematófago, desde luego que seguramente recibió bastantes sacrificios por parte de los antepasados, porque se le atribuía todo el dolo que sufría la humanidad, se le atribuían las enfermedades, se le atribuía la maldad. Sí, y lo más raro es que se le atribuía también esta parte, esta dualidad, ¿no? De la salud. O sea, traía enfermedad, traía todo el mal, pero también traía todo el bien. Y eso es algo que también pues te vuela la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo puede existir esa dualidad en un dios, ¿no? En un ser de este tipo? Como en los videos anteriores lo hemos tratado, al final de cuentas es energía. La energía no tiene un positivo y un negativo,
simplemente existe, es una energía y dependerá de quien la manipule y de quien la reciba, pues el efecto que tenga, ¿no? Si sea negativo, positivo, la intención, claro. Y en este dios Camazotz pues no es la excepción, ¿no? Se dice que la figurilla que los prehispánicos pusieron en ese entonces viene de un murciélago que tal cual se llama Draculae, de dimensiones, como dice Kingo, muy, muy amplias. Tiene años que se considera extinto, pero a lo mejor podría haber una posibilidad de que pues la especie esté por ahí, pues no sé, tal vez muy escondida, porque no hay avistamientos de dicho murciélago que se extiende por América Latina. Pero bueno, de aquí viene la estatuilla que en su momento hicieron para el dios Camazotz, este ser hematófago que desde luego se dice que es el padre del vampiro mexicano, muchísimo más antiguo que aquellos vampiros eslavos, y pues es lo que lo hace más tenebroso, ¿no? Es lo que lo hace más escalofriante, es lo que te pone los pelos de punta y lo que te quita el sueño, ¿no? Que sabes que tiene orígenes pues muy, muy remotos, en donde ni siquiera hemos llegado a entender al 100% pues todo el conocimiento que tenían, ¿no? Claro, al final siempre tratamos de dar una explicación más científica, ¿no? Solo que aquí hubo algo que me impactó demasiado, Mali, ¿sabes? Yo acercándome por ahí a un conocido y platicándole, pues parte, ¿no? O preguntándole, oye, ¿qué conoces? Me dice, ¿sabes qué es? Que a mí me bautizaron el día que yo nací. Y yo dije, ok, pero ¿por qué te bautizaron el día que tú naciste? ¿Acaso también había brujas aquí o había pues estos seres, ¿no? En estas regiones, ¿no? Que estamos un poco alejados de donde pues se acuñó el término de Tlahuelpuchi, ¿no? Y me dice, sí, en mi fe de bautismo está generada el mismo día que yo nací. Y le pregunté que si sus papás, si alguien le había dado información del por qué lo bautizaron ese mismo día. Y me comenta, sí, claro que lo hubo, claro que me dijeron por qué. Resulta ser que antes de mí yo tenía 2 hermanos, a los cuales se los chupó la bruja. Y me quedé en shock, ¿no? Dije, oye, ¿cómo crees? O sea, 2 hermanos, sí, y se los chupó porque no estaban bautizados. Hasta esta localidad se cree todavía esa parte, ¿no? Que me deja mucho que pensar, me deja mucho todavía en qué creer y qué no creer, Maris. Porque es algo que tiene muchísimo poder. Tiene mucho poder y bueno, pues para aquellos que digan hasta no ver, no creer, pues también no puedes desmentir a una persona que dice haberlo visto o que dice haberlo vivido. Pues el tema de los Tlahuelpuchis es muy amplio, da para más. Muchísimo. Para investigación hay pues muchos archivos que incluso están publicados por ahí en el internet para todos aquellos que les guste indagar un poco más sobre el tema. Agradecemos que estén con nosotros esta noche. En este mes de octubre continuaremos en divulgación de temas así de interesantes como este que inaugura nuestro especial. Gracias por acompañarnos. Apóyennos para que esta información llegue a más gente, para que nos complementemos más y pues que el filo de la silla siga presente. En efecto, Marisi. Ojalá algún productor de documentales esté viendo esto y se anime a hacer un documental de Tlahuelpuchis, ¿no? Estaría increíble y yo creo que también traería muchísima información que rescatar, ¿no? Porque pues, en efecto es una información que se encuentra así como que en el abismo, como que perdida, como que no le toman mucha importancia por simplemente ser cosas que a nuestro entendimiento pues todavía está un poco nulo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y claro, vamos a estar aquí con muchísimo más contenido
compártanlo con sus amigos, con sus familiares, suscríbanse, por ahí está la campanita, pónganle la notificación para que en cuanto subamos, pues estén con nosotros. Así es, y recuerden que esta noche deben de tomar sus precauciones porque ahora tienen un poco más de conocimiento sobre estos seres que amenazan a nuestros pequeños. Seguramente si nos están viendo desde América Latina, nadie está exento de estas criaturas porque sabemos que aún están ocultas. Recuerden que lo importante no es cerrar las ventanas con seguros ni las puertas, porque tienen la habilidad de convertirse en niebla y entrar por las rendijas de sus hogares. Lo importante, según la iglesia, es recibir el sacramento, y seguramente en sus regiones ya tienen sus propias protecciones para estos seres. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. El filo de la silla. El filo de la silla.